Bienvenidos Venezuela, gracias por estar con nosotros. Wilmer Rosas desde la isla de Margarita en una nueva edición de Agenda 21, una marca de opinión libre. Estamos ahora con el doctor Ignacio Álvarez, quien fue relator especial de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos en tópicos relativos al tema judicial, el tema jurídico, pero que también tiene injerencia en el tema de los derechos humanos, en el tema de la libertad de expresión como punto cardinal del hombre, como derecho fundamental del hombre. Y quisiéramos observar, como participante de este Congreso Internacional de la Federación Interamericana de Abogados, esos 2 años fueron una experiencia importante, una experticia que lo coloca en un sitio privilegiado en el mundo para ser escuchado ante ese organismo internacional. De acuerdo a su trabajo y de acuerdo a esa experiencia en el área, ¿qué pudiera decir tiene como imagen el contexto internacional de lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 5 años, digámoslo así? Sí, gracias Wilmer, buenas tardes. Antes que nada, un gusto estar con ustedes. Quisiera mencionar que yo no fui relator de Venezuela, digamos, en el sentido de que yo no fui postulado por el gobierno de Venezuela, ni tuve absolutamente nada que ver con el gobierno de Venezuela, sino yo fui elegido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Como independiente, sin ningún nexo con ningún gobierno, no solo con el de Venezuela, sino con ningún otro también. Muy buena la acotación, sí, porque nos ratifica entonces que la fuente que nos suministró la posibilidad de conversar con usted, pues tenía ese pequeño desliz en la información. Sí, bueno, no, muchas gracias, pero entonces nada, un gusto estar con ustedes. Mira, en Venezuela lamentablemente podemos pensar un año atrás, 5, 10 o 14, digamos, ¿no? Y la libertad de expresión lamentablemente se ha ido deteriorando cada vez más. En los últimos tiempos tenemos una situación en donde, si se quiere, hay también una situación de autocensura, digamos, ¿no? Producto de una agresión continuada, producto de acciones estructuradas, dirigidas y ejecutadas por parte del gobierno en Venezuela contra la libertad de expresión en distintos ámbitos, digamos, ¿no? Ciertamente me preguntaba 5 años atrás, bueno, justamente hace 5 años atrás salió del aire Radio Caracas Televisión, ¿no? Después salió del aire un poco más adelante la versión por cable de RCTV. Yo creo que eso marcó un hito negativo muy importante, ahí se puede, en Venezuela, digamos, ¿no? Porque ese era el único canal con cobertura nacional en donde que permitía de alguna manera y con una línea, o sea, permitía un discurso crítico y tenía una línea editorial crítica al gobierno nacional. Y precisamente salió del aire, ¿no? Yo creo que eso, siendo ciertamente la televisión un medio de masas, quedó Globovisión, que mantiene esa línea y sin embargo no tiene un alcance nacional. Claro. No es de señal abierta, digamos, ¿no? Nos introducimos en el elemento de la opinión y toca rasgos de lo político, pero el gobierno podría decir, y lo han dicho altos voceros, Aristóbulo Isturi lo ha dicho, por ejemplo, el propio Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, ha dicho que cuando un medio de comunicación asume una postura política y sustituye a un partido político, en consecuencia puede tener injerencia en el desarrollo o en el devenir de su propia existencia. Eso no avala ninguna postura para sacarlo o no del aire. Sin embargo, ¿usted cree que los partidos políticos o los medios de comunicación jugaron un papel importante ante la ausencia o la fortaleza de los partidos políticos en un momento determinado en esta historia reciente? Bueno, a ver, yo primero quisiera decir que estoy en pleno desacuerdo, digamos, con esa postura, conforme a los cuales si a los que se le tilda de asumir actitudes políticas quedan sujetos al juego político y en consecuencia no tienen derecho a un trato no discriminatorio y no tuvieran derecho
al imperio de la ley, al debido proceso, etcétera. Bueno, eso es una visión autoritaria y una visión de una dictadura, digamos, con respecto al rol de los medios de comunicación. Entonces, si criticar al gobierno es una posición política conforme a las cuales los medios tienen que sufrir consecuencias, bueno, ese postulado de alguna manera será el que menciona que algunos personeros del oficialismo han asumido. Yo creo que el rol de los medios de comunicación es muy importante en una democracia, digamos, porque le permite a los ciudadanos estar informados de los asuntos que ocurren y de los asuntos que les interesan, digamos. Entonces, si por ejemplo, una situación más reciente, si informar a la opinión pública de lo que está ocurriendo en la planta, por ejemplo, es un hecho político, en una situación de un motín, una situación de violencia, en una situación, bueno, entonces podremos llegar a una posición de decir que cualquier discurso crítico al gobierno es un discurso político sujeto a sanciones, digamos. Ahora, usted como abogado puede interpretar la norma o puede realizar diferentes interpretaciones acerca de un aspecto que es de nuestro interés conocer su opinión. Cuando cesa la concesión de Radio Caracas Televisión, existe un derecho del Estado a renovar o no esa concesión. Algunos piensan que no debió despojarse de los recursos materiales, de los equipos que tenía Radio Caracas Televisión, pero el Estado tenía derecho o no tenía derecho a revocar esa concesión una vez que haya cesado ese permiso, que fue cesado ese permiso. El Estado tiene una obligación central que tiene que ver con el tema de los derechos humanos, que es de no discriminar a nadie, ni por razones políticas, ni por razones de sexo, ni por razones de religión, ni condición económica, etc. Entonces, a ver, se le vencía en la concesión, si mal no recuerdo, a 3 canales, ¿verdad? A RCTV, a Venevisión y a Televen, si mal no recuerdo, también se le vencía en el mismo. Solamente después de aquellos hechos del 2002, etcétera, es un hecho público que Venevisión, o sea, uno puede prender la televisión y verlo, que Venevisión cambió su línea, digamos, pasó a tener una línea mucho menos crítica al gobierno, y de alguna manera quedó RCTV como la única. Entonces, en el momento en que se le vence la concesión, que por demás RCTV cuestiona que se le vencía la concesión o no, pero digamos que para el efecto de esta conversación, digamos que se le vencía, digamos. Y justamente era el único canal con señal abierta en donde se permitiese no renovarle la concesión en una situación y darle un trato diferente a otras que estaban bajo las mismas condiciones sin ninguna explicación. Yo creo que constituyó ciertamente un acto discriminatorio y violatorio de la libertad de expresión, no solo con respecto al canal mismo, pero si se quiere, con respecto a los periodistas que trabajaban allá, con respecto a los directivos mismos, y sobre todo con respecto a los venezolanos y a las venezolanas, porque ahí se les quitó la posibilidad porque la libertad de expresión comprende también el derecho de recibir información y de estar informados sobre los asuntos del interés. Entonces, a las personas que dejaron de tener fuentes de acceso, se les violó en el fondo también la libertad de expresión, porque ya a partir de ese momento no pudieron tener más acceso a esa información. Tengo que hacer el primer corte en el programa, cómo no. Pero al regreso quisiéramos abordar temas, obviamente, en lo que nos compete la libertad de expresión y en la oferta mediática que ha expuesto el gobierno nacional en relación a una guerra informativa que ellos mismos han señalado como por la cual estamos atravesando en Venezuela. El doctor Ignacio Álvarez regresa en breve por Agenda 21, no se muevan, ya regresamos.